oración, ¿cómo la reciben? Darlas, ¿cómo la reciben? Ahí mismo sabe. Aquí las escribe. Pero yo qué sé si Y las escribo. usted me dice. Ah, Hable pues. no tengo todavía la imagen. ¿Y es que son más? Son amigos que los va a invitar. Ah, hermanos y amigos, en esta preciosa noche damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener un momento de meditación de la palabra, ya que el deseo que yo tengo es de que esta palabra llegue a alguno que pueda escucharla, pues sería de mucha bendición para su vida, ya que hacemos un esfuerzo para que podamos entender y ver cómo podemos dar ahí un mensaje de la palabra de Dios, porque en los tiempos que vivimos realmente es de buscar y decir uno cómo pudiera yo tener un medio para poder oír la palabra de Dios, ya que traemos aquí una reflexión de la palabra y creemos que es de mucha bendición para los que me han de oír, y pues les agradezco bastante, ya que estas meditaciones de la palabra las hago desde aquí del rancho, departamento de El Progreso, Guastatoya, y yo lo hago con todo mi corazón y me esfuerzo para hacerlo un poco ahí, no que diga la verdad que tremendo lo voy a hacer, no, para que sea humildemente, pero la palabra creo que sí es la que nos edifica, nos transforma y nos hace ver cómo podemos dar ahí el mensaje de Dios a través de la palabra. Y en esta preciosa hora doy gracias a Dios con los que tal vez ya me están escuchando o por ahí en un momento dado, pues que Dios les bendiga bastante. En mi corazón está de que alguien que me escuche, pues le ruego a Dios que sea bendecido en todas las disculpe, todas las áreas de la vida. Y en esta preciosa noche deseo tener una meditación de la palabra, y nuestro tema de esta hora es no todos somos hijos de Dios. Oiga bien esto, no todos somos hijos de Dios, es la reflexión de esta preciosa noche, y pongámosle importancia a esta palabra, porque en ella nos damos cuenta cómo podemos ser para que podamos entender la palabra de Dios. Nuestro tema es, no todos somos hijos de Dios. Dice aquí la escritura que para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando hemos hecho esa decisión, recibir al Señor como nuestro Salvador, si lo hacemos en una manera, un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera de corazón, desde ese momento que uno hace para recibir al Señor como su Salvador, pues definitivamente desde ese momento pasa uno a ser hijo de Dios, adoptado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar aquí con un texto de la Escritura, que ahí vamos a leer, que es la palabra la que nos hace ver, nos hace sentir, nos hace ahí ver las cosas, que no todos somos hijos de Dios. Miremos la Escritura, lo vamos a leer ahí en San Juan capítulo 1, verso 11 y 13. Yo creo que muchos que escudriñan conocen estos textos de la Escritura, pero a mí me pone a reflexionar la palabra y me doy a entender que realmente todos pudiésemos pasar a ser hijos de Dios. Y dice esta reflexión ahí a través del San Juan capítulo 1, verso 11, 13. Vamos a oír la palabra y dice así: a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice ahí en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga esto, qué tremendo este pasaje de la Escritura. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que ese engendro espiritual para ser hijo de Dios tiene que haber un arrepentimiento, una conversión verdadera, como hemos dicho, para pasar a ser hijos de Dios. Pero el tema es, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, o sea, creación de Dios. Pero para ser hijos tenemos que convertirnos al evangelio de verdad para pasar a ser hijos de Dios. Verdaderamente es una bendición que todos los hombres y mujeres pasaran a ser hijos de Dios. Yo creo que de Dios mandara juicios sobre la tierra, lo que mandara fuera bendiciones, porque realmente siendo uno sus hijos, hijos de Dios, ya cambia la cosa, porque tendríamos toda la protección de Dios. Entonces es claro esto, que hasta cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14, 16 y 17 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga esta palabra. ¿Seremos todos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos seremos ya guiados? Todo aquel que ya tiene a Cristo en su corazón, y si ya es guiado por su Espíritu Santo, definitivamente ya es hijo de Dios. Y mire esto, cuando pasamos a ser hijos de Dios, tenemos todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Mire usted, cuando nosotros que somos padres de familia, cuando le pasa alguna cosita ahí a nuestros hijos, un golpe que se den, uno ahí nos está molesto porque su hijo se ha golpeado y no haya cómo curarlo, no haya cómo levantarlo para que en el momento él pueda sanar de alguna herida, alguna cosa que él tenga. ¿Cuánto más nuestro Dios puede hacer con sus hijos cuando alguien está con algún problema y ya es hijo de él? Yo estoy seguro que en el momento Dios manda para que nosotros podamos salir de cualquier problema. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. La pregunta es, hermanos y amigos que quizás me escuchan, ¿ya seremos hijos de Dios? ¿Seremos guiados por su Espíritu Santo para ser hijos de Dios? Dice que tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 6, el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando uno hace ese arrepentimiento, dice que Dios manda su Espíritu Santo para que entre a nuestros corazones, y ya estando Él en nuestras vidas, definitivamente nosotros ya pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque ya somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando ya somos guiados por el Espíritu de Dios, las cosas que hacemos, las hacemos todas de aquellas que puedan quizás ser agradables delante de la presencia de Dios. Hermanos y amigos, esto realmente a nosotros nos pone a pensar que si todos fuéramos hijos de Dios, no hubiera delincuencia,
no hubiera ahí cosas que vemos en estos últimos tiempos, tantas maldades que hay, de asesinatos, de cosas que realmente uno se queda espantado, pero nosotros vemos como hijos de Dios que todo lo que se hace es porque no hay ni siquiera temor de Dios, no hay temor de Dios, porque si todos pasásemos a ser hijos de Dios, miráramos una transformación de vidas ahí definitivamente transformadas, sería diferente la cosa. Pero bendito Dios, porque yo creo que hay mucha gente que ya es cristiana, ya es evangélica, ya le sirve a Dios, y aquellos que de verdad están buscando la presencia de Dios cada día y buscan hacer las cosas mejores delante de Dios, yo creo que Dios todavía tiene misericordia. Por eso a veces manda bendiciones, Él manda todavía la lluvia a su debido tiempo, Él manda el sol, la noche. ¿Por qué? Porque definitivamente hay quienes aquí en la tierra que le alaban y le glorifican de verdad. Tremendo estos pasajes de la Escritura. Dice ahí en Romanos capítulo 16, miren, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie nos puede decir, tú eres hijo de Dios. No. El Espíritu Santo dice que nos da nuestro espíritu para que nosotros, dice, sepamos que ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces tenemos toda la protección que viene de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos, hiciéramos una pregunta, cuántos seremos ya hijos de Dios? Y yo creo que los hijos de Dios son los únicos que alaban y glorifican a nuestro Dios. Son aquellos que siempre andan bajo el temor del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Buscamos hacer las cosas que le agradan, porque ya somos hijos de Dios. Qué tremendo la palabra aquí nos insta de en qué lugar estamos nosotros. En Gálatas capítulo 4, 5, 7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de su Hijo. Recibiésemos la adopción de su Hijo. Quiere decir que por Jesucristo somos adoptados al Padre. Somos adoptados al Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer para pasar a ser hijos de Dios? Definitivamente la persona tiene que hacer un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera y cada día tener una plena comunicación con Dios a través de la oración, a través de la palabra. Creemos que tenemos un Dios poderoso y que Él es ahora nuestro Padre Celestial. ¿Por qué decimos que somos sus hijos? Porque Él nos hizo. Dice que Él nos hizo para alabanza de su santísimo nombre. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Se da cuenta? Pero eso se pierde por causa del pecado. Pero bendito sea Dios que todavía hay oportunidad de todos aquellos que viven en graves problemas, grandes cosas que se ve en la humanidad. Pero ¿por qué será? Porque nunca tienen la protección de Dios. A veces dicen muchos, sí, yo soy hijo de Dios, pero viviendo una vida diferente a lo que Dios quiere que vivamos. ¿Cómo va a tener Dios hijos que tengan idolatrías, los adulterios, en todas esas cosas? No podemos hacer hijos de Dios así, porque Dios, Él es santo, santísimo nombre, y dice que también sus hijos tienen que buscar a vivir en santidad, porque dice que sin santidad nadie verá a nuestro Dios. ¿Cuántos quisiéramos nosotros con todo nuestro corazón que pasaran a ser hijos de Dios? Porque teniendo a Dios en su corazón y siendo hijos de Él, entonces tendremos
definitivamente la protección de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamamos, Abba, Padre. Yo me acuerdo que cuando yo no tenía a Dios en mi corazón, no había hecho un arrepentimiento de verdad, no podía decir Padre a nuestro Dios. Yo sí decía que tenía a Dios, pero a mi manera, a mi forma de ser. Pero bendito sea Dios que cuando Dios me llamó y yo le abrí mi corazón, me di cuenta que en realidad se necesita ser hijo de Dios para que tengamos nosotros la protección de Dios. Y no solo a nosotros cuando somos padres de familia, sino que por misericordia, por gracia, también Él ve por nuestros hijos, porque Él dice, como le dijo allá el apóstol Pedro, ¿verdad? Aquel hombre, Cornelio, Él cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos padres de familia están angustiados con sus hijos, viviendo una vida perdida en diferentes áreas del mundo? Pero cuántos hombres también que han tenido esa gracia tienen sus hijos bajo la protección de Dios. Gloria a Dios por aquellos padres que glorifican a Dios, su esposa, sus hijos, aún sus nietos están en la presencia de Dios. Cuánto no quisiéramos que así hubieran familias que buscaran las cosas de Dios, cuanto más cuando uno ya es hijo de Dios. Y dice aquí la escritura en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Oiga esto, porque a veces dicen hombres y mujeres que en realidad saben que ya son hijos de Dios, que tienen una herencia en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que tienen esa herencia allá? Estamos seguros y tenemos fe que mientras que estemos en el camino del Señor, haciendo su voluntad como hijos de Dios, tenemos un lugar allá. Y como hijos somos herederos de aquel reino celestial que solamente Jesucristo lo puede dar. Hermanos y amigos, no todos somos hijos de Dios en ninguna manera. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, hijos hasta cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí, entonces estamos plenamente seguros y convencidos que en realidad todo aquel que ha hecho un arrepentimiento de verdad pasa desde ese momento a ser hijo de Dios. Por eso dice allá en Efesios 1:13, dice ahí, porque vosotros desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creíste, dice, fuiste sellados. Y todo aquel que ya fue sellado por el Espíritu de Dios, ese realmente ya es hijo de Dios. Y como hijo, entonces, él puede pedirle a su padre cuando tiene necesidades de cualquier índole de las cosas. Ya tenemos un Dios poderoso que Él nos ayuda, Él nos guarda. ¿Por qué? Porque Él nos ha tomado como hijo en adopción por nuestro Señor Jesucristo. Crea esto y escudriñe la palabra y se va a dar cuenta que no todos somos hijos de Dios. Dice aquí en el Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Pero si se os deja sin disciplina, entonces no somos hijos, sino bastardos. Oiga esto. Y dice la Escritura que ningún bastardo heredará el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos bastardos que dice la Escritura? Que muestra ahí.
El bastardo es todo aquel que dice que tiene a Dios y que dice que tiene temor de Dios, pero no vive de acuerdo a su voluntad. Hace las cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que no le agradan a Dios. No, dice un pasaje de la Escritura que el diablo dice que cree en su palabra y tiembla, pero no se arrepiente. Para ser hijo de Dios tiene que haber un arrepentimiento de corazón y seguir el santo evangelio para la gloria de Dios. Esos bastardos que dice la Escritura no heredarán el reino de los cielos. Solamente dice que el reino de Dios está preparado para aquellos que han pasado a ser hijos de Dios, y ellos heredarán el reino de los cielos, preparado para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos damos cuenta ahí que realmente hoy día es necesario. ¿Qué está pasando? ¿Qué es de lo que estamos viendo? De que se está sucediendo sobre la faz de la tierra. Vienen toda clase de enfermedades, grandes guerras, cosas de contaminaciones que realmente da pena, de muchas cosas que estamos viendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para podernos librar de lo que todavía yo sé que vienen cosas peores? De buscar a Dios de todo corazón. Y pase usted de verdad a ser hijo de Dios, y me contará un día cuando usted tenga toda la protección que viene de nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero que usted entienda la Escritura que nos dice que no todos somos hijos de Dios. Hijos hasta cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Como dice aquel pasaje ahí en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice ahí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que van a vivir ya una vida nueva? Sus hechos nuevos, sus obras se van a ver ya diferentes de las que cuando no éramos hijos de Dios. Solamente lo hacen aquellos que ya pasaron a ser hijos de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Juan, mirad dice aquí, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Oiga, hermano, por eso dijo Jesucristo, escudriñad las Escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Otras cosas a veces miramos que no edifican, otras cosas a veces nos sometemos a hacerlas, las que no nos pueden bendecir. Las Escrituras son las únicas que son inspiradas por Dios, y ahí es donde nos damos cuenta qué debemos hacer para agradar a Dios. Ya es tiempo, amigo, hermano, realmente de ver si en realidad ya somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos dice y nos revela si ya somos hijos de Dios. No nos lo va a decir nadie, porque esto cuesta que lo entiendan aquellos que no conocen las Escrituras. ¿Quién nos lo va a revelar? Dice que solo el Espíritu Santo, Él nos revela y le dice a nuestro espíritu que ya somos hijos de Dios. Entonces usted puede abrir su boca y decirle, Padre Santo, aquí estoy. Mira mis necesidades, Señor, porque Él conoce lo que nosotros necesitamos. Dice un pasaje de la Escritura, que nosotros siendo malos, padres siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nos dará Dios, nuestro Padre, si nosotros hacemos su santísima voluntad? A veces yo visito los hospitales
y veo cuántos niños están ahí enfermos, ya para morir. Cuántos hombres y mujeres están ahí postrados sin poder levantarse. Nos examinemos. ¿Será que ya somos hijos de Dios? Porque un hijo verdadero de Dios le cree a su Padre, confía en su Padre que es nuestro Dios y creemos que Él manda las cosas que nosotros necesitamos. ¿Qué debemos hacer? Hacer un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera y creerle a Dios con todo su corazón, que es el único que nos puede hacer nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Si yo le contara desde que me convertí, qué bendiciones, qué cosas he recibido de mi Padre, no alcanzaría la noche. Pero aquí a veces yo me pongo a llorar cuando estoy orando, porque le doy gracias a Dios que no solo cambió mi vida, no solo transformó mi vida, sino también mis hijos, mis hijas están luchando para hacer su voluntad. Y yo les digo a ellas, a mis hijos, crean que tenemos un Padre todopoderoso, pero si usted ya se arrepintió de verdad, si usted ya está haciendo la voluntad de su Padre Celestial, entonces espere, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso a mí me encanta este versículo de aquí del apóstol Juan, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Una pregunta, hermanos, una pregunta, amigos. ¿Conocemos a Dios de verdad? ¿Conocemos cuando Él se manifiesta en una manera especial? Lo conocemos a Él. No lo vamos a ver, porque Él es Espíritu, pero su gloria la vamos a ver en nuestras vidas, porque es ahí donde Él se va a manifestar. Crea de todo corazón que cuando usted y yo ya somos hijos de Dios, esperemos que las cosas que necesitamos, nuestro Padre sabe y conoce, y Él la va a mandar a su debido tiempo. Y escuche bien, ya para terminar. Cuando me oiga usted cosas que van a suceder, hoy estamos viendo de esas guerras que hay en Rusia y es otro país, Ucrania, están diciendo que van a mandar, van a hacer no sé qué ahí, unas bombas que realmente lo que traen es destrucción. No se apene, no se ponga afligido, porque si usted y yo ya somos hijos de Dios, Dios no permitirá, porque todavía hay misericordia de aquellos hombres y mujeres que le alaban y le glorifican a Dios de todo corazón. Porque cuando venga todas esas cosas terribles, Él viene por sus hijos a llevárselos, porque jamás nuestro Padre que está en el cielo va Él a permitir que sus hijos sufran aquí las cosas que van a suceder. No, yo como hijo de Dios espero la venida de mi Señor Jesucristo, y mientras que Él nos tenga aquí, no tengamos pena que algo nos pueda suceder, porque Dios dice que Él está con nosotros. Hay un pasaje por ahí que muchos lo dicen, y yo cuando lo oigo y digo amén, porque así es. Dice ahí: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro que sí, porque es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos, y Él nos cuidará de acuerdo a su santísima voluntad. Yo quiero esta reflexión que le quede en su corazón, que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, hijos hasta que hay un arrepentimiento, porque acuérdese que por Jesucristo somos adoptados al Padre, y cuando ya somos adoptados nos podemos decir: Abba Padre, aquí está tu Hijo.
Y yo sé que Dios va a decir, mi hijo, ya te vi, ya te conozco, no tengas pena, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Solo leo este otro pasaje de la Escritura y ahí terminamos, para la gloria de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Oiga esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace, dice aquí, y que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. Dice que también el diablo tiene hijos. Ahora queda esta reflexión. ¿Cómo podemos ver las obras de aquellos que dice la Escritura que son hijos del diablo? Fuerte esa palabra, se siente muy tremenda, pero si Dios lo dice es porque sí lo hay. Por eso dijo Jesucristo que el diablo vino a matar, a destruir, a deshacer todas las cosas que para él son buenas. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Y todo aquel que ya pasó a ser hijo de Dios, el enemigo nunca tocará su ser, todo lo que usted provee, porque Dios, su Padre, es el que lo guarda, lo cuida, y toda la protección de Dios estará en su vida. Amigo, si alguno me escucha, reflexione. Reflexione. Dios dice que tiene su mano extendida para todo aquel que pueda llegar a Él. Él no lo echa afuera. Él no lo echa afuera. Él dice que en su corazón divino, Él quiere que todos sean salvos y pasen a ser hijos del Dios Altísimo. Son los hombres, son las mujeres que le cierran su corazón y no saben que lo que están haciendo es perder una bendición tan grande que solamente Dios lo puede hacer. Hermano y amigo, Dios les bendiga por aquellos que me escuchan. Pero escuche bien, hermanos, porque voy a decir la realidad. Tengo 35 años de estar en el Santo Evangelio y he visto cosas terribles en mucha gente cristiana, que por unos días, por unos meses, por unos años está y se queda. Otros que están haciendo cosas que no son debidas a la voluntad de Dios. Y yo les doy un consejo en esta hora, en esta buena hora que Dios nos ha permitido. Reflexionen su vida. Póngase a cuentas con Dios y verdaderamente crea que si usted se convirtió de verdad, usted pasó a ser hijo de Dios. Y haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Piense usted hacer las cosas que le agradan a su Padre. Y cuando usted se sujeta a esta palabra, entonces verá las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y amigo, vea su vida, vea su corazón, aunque tenga todo lo del mundo, pero si no tiene a Dios en su corazón y no es hijo de Dios, tarde o temprano este mundo se quedará. ¿Dónde va a dar su vida después de la muerte? Bendito Dios de los que ya son hijos de Dios, porque del momento, dice el salmista, que los que mueren, no dice mueren, sino los que duermen delante de la presencia de Dios, porque su espíritu llega a Dios que lo dio, y dice allá donde están los espíritus hechos perfectos por nuestro Señor Jesucristo. Vea esto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y yo le pido a Dios que esta palabra la pueda usted tomarla y tenerla en su corazón, para que un día también usted dé testimonio que usted ya es hijo de Dios, y hijos también herederos, esperando la herencia que Él tiene allá para sus hijos que están haciendo la voluntad aquí en la tierra. Que Dios le bendiga. Yo les digo
que si alguno quiere oración, Dios está conmigo y oramos por cualquier necesidad. No tenga pena, aquí estamos para orar, para clamar, porque el único que puede hacer las cosas es solamente nuestro Dios a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, todo lo que piden en mi Padre, yo lo haré. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí estamos siempre orando, clamando, para que podamos seguir adelante y así dar testimonio que ya somos hijos de Dios. Dios les bendiga y estaremos siempre, si Dios lo permite, dando una reflexión de la palabra, porque es lo mejor que puede haber en la vida. Tenga buena noche, feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.